Si me permiten una pregunta, digo, pero acá visiblemente por lo que ustedes están charlando, se percibe una ausencia del Estado total, porque particularmente creo que aquel que en su momento fue dado de baja, se lo subió a un Unimog, se le dio el fusil, se le dio el uniforme, creo que el Estado tiene que tener un registro, porque si no tenemos que estar hablando de desorganización total, porque acá, según los muchachos, han acercado a los estamentos necesarios todo lo que se necesita. Ahora yo creo que el Estado, como Estado, tiene que también perfilarse con cierta responsabilidad y tiene que saber de alguna manera quién es el trucho, quién no estuvo, quién está. Me parece que eso tiene que estar, senador. Sí, yo lo que quiero en primer lugar hacer una diferenciación. Hablamos de Estado y no podemos confundir Estado con gobierno. El gobierno de Néstor Kirchner habilitó un trabajo muy serio en este tema, que significó el otorgamiento de pensiones a más de 20.000 excombatientes de Malvinas. Un número realmente muy importante, que ya está recibiendo el beneficio, que tiene el reconocimiento y que este beneficio hoy me parece razonable en términos económicos. Yo he tenido respuesta de dos fuerzas armadas que me han dado el informe, y el ejército, bueno, en este tema no me lo ha alcanzado a dar. Creo que hay que seguir trabajando para que esto ocurra. Yo creo que las Fuerzas Armadas Argentinas tienen el detalle y el informe de detenido de cada uno de lo que está, de dónde ha estado y en qué lugar ha estado. ¿Cuál es el peso del gobierno entonces? Para requerir y que urgente, porque hay mucha gente esperando. El gobierno entiende que ha cubierto un reclamo de los combatientes que estuvieron en Malvinas, de los que estuvieron combatiendo en Malvinas, en el territorio de Malvinas, y este derecho de los movilizados es un derecho en discusión, es un derecho en expectativa, que tiene que plasmarse mediante el mecanismo de una ley, de una norma que los proteja, los reconozca, les reconozca algún derecho. Porque en ese momento el ciudadano no podía negarse. Usted véngase para acá, súbase al camión y vamos. O sea, yo no podía decir quiero seguir trabajando, Malvinas no me interesa. ¿Sabe que el servicio militar era obligatorio? Bueno, entonces el Estado tiene que hacerse responsable ahora también. La situación del caso Carrasco en el año 92. Está bien, pero entonces... Lo que le digo es que bueno, esto es así. Acá hay el Estado ha cubierto realmente, le vuelvo a repetir, y el gobierno de Néstor Kirchner ha hecho un reconocimiento muy importante a los combatientes. Acá hay una cuestión que tiene que ver con los movilizados. Si a los movilizados también les corresponden los derechos honoríficos y también le corresponden los temas de la pensión. Pero todo depende de un dato que el ejército no quiere dar o... No, lo que depende me parece que es de que el Congreso sancione una ley, que haga un reconocimiento y que este universo sea razonable y que no cualquiera pueda prenderse en este tema para defraudar al Estado. Tienen que ser aquellos que efectivamente fueron movilizados, estuvieron en situación de ir al combate o estuvieron en alguna zona de riesgo de entrar en conflicto o en combate con Chile o con los ingleses en la frontera de la cordillera. ¿Y qué detiene? ¿Qué para esto? Porque yo creo que tanto usted como diputado saben que eso ocurrió. Lo para porque hay un montón de gente que está en situaciones a lo mejor complicadas en su vida, en todo el país, en Misiones, en Corrientes y en Córdoba, y se han armado asociaciones y todo el mundo quiere subirse a este carro. Y no son todos los que fueron movilizados. Sí, pero no tienen la capacidad de identificar cómo, no sé. Hay que hacer una tarea. Bueno, digo, pero ¿qué detiene esa tarea, senador? Detiene la tarea que el Estado no tiene una ley que le obligue a identificar a los movilizados. No la tiene. El Estado hizo un reconocimiento a los que fueron combatientes de Malvinas. No hay una ley que le diga, reconozca también el derecho a los movilizados, identifíquelos. O sea que al Estado le dice, ahora embromate. Te tocó el... No le dice eso, no, yo no quiero hacer una polémica. No, yo tampoco, pero digo... Estoy hablando con alguien que ha trabajado permanentemente. No, eso totalmente, se lo digo... o sea, no es solamente usted, digamos, usted es parte de... ¿cierto? Y yo creo que acá hay un montón de gente que está esperando, que se le ha dicho cierta expectativa. ¿Sabe qué? Lo que no hago es demagogia barata, y lo que creo que este es un tema complejo, desde el punto de vista del reconocimiento, que hay que actuar con mucha responsabilidad, y que es a los efectos de definir un universo acotado únicamente
para aquellos que fueron movilizados al teatro de operaciones. Perdón, A esto se requiere... perdón, acá me está molestando, estamos trabajando en vivo, no sé quién es el señor, no sé, listo, entonces déjame trabajar, flaco. Sí. Se requiere, digamos, información, precisión y determinar claramente un universo a la gente que tiene ese derecho y que le corresponde, y no a cualquiera. Acá hubo una distorsión en el tratamiento de mi proyecto porque hubo sectores también de movilizados del Chaco, de Corrientes, que se metieron en este tema y que lo ampliaron para todo el país. Y por lo tanto para todo el país no va a salir. Para todo el país no va a salir porque no les corresponde, porque no tienen derecho, porque no estuvieron en el teatro de operaciones, porque no combatieron, ni siquiera estuvieron en expectativa de combatir. Y por lo tanto el Estado no puede ser tan generoso que regale la plata de los argentinos que cobran impuestos. Ahora, creo que sí hay un derecho de aquellos que fueron movilizados a lugares donde había riesgos, en donde incluso hubo operaciones militares, en algunos casos en la Patagonia. A esa gente hay que reconocerle ese derecho. Para eso hay que ser serio, responsable, no alentar falsas expectativas y trabajar con responsabilidad. Y no tengo más nada que decir. No, simplemente que creo que estamos de acuerdo con eso, lo que sí hay que trabajar por lo que quienes merezcan, no con aquellos... Yo trabajo por los intereses de la provincia y además he tenido siempre una sensibilidad muy especial por la gente que ha sido movilizada en Malvinas. He sido como intendente uno de los primeros que ha reconocido el 2 de abril en Sierra Grande como conmemorativo, como recuerdo de un hecho histórico y fundamentalmente como reconocimiento a soldados que fueron movilizados y que fueron abandonados y olvidados durante gran parte de la etapa reciente. Y soy de los que creen que con ellos hay que tener un reconocimiento. Además ellos han encontrado en mí siempre un lugar donde hablar y dialogar estos temas. Le agradezco, senador, muy amable. Gracias a usted, muy amable. Si me permiten una pregunta, digo, pero acá visiblemente por lo que ustedes están charlando, se percibe una ausencia del Estado total, porque particularmente creo que aquel que en su momento fue dado de baja, se lo subió a un Limoc, se le dio el fusil, se le dio el uniforme, creo que el Estado tiene que tener un registro, porque si no tenemos que estar hablando de desarmonización total, porque acá, según los muchachos, han acercado a los estamentos necesarios todo lo que se necesita. Ahora yo creo que el Estado, como Estado, tiene que también perfilarse con cierta responsabilidad y tiene que saber de alguna manera quién es el trucho, quién no estuvo, quién está. Me parece que eso tiene que estar, senador. Sí, yo lo que quiero en primer lugar hacer una diferenciación. Hablamos de Estado y no podemos confundir Estado con gobierno. El gobierno de Néstor Kirchner habilitó un trabajo muy serio en este tema que significó el otorgamiento de pensiones a más de 20.000 excombatientes de Malvinas. Un número realmente muy importante, que ya está recibiendo el beneficio, que tiene el reconocimiento y que este beneficio hoy me parece razonable en términos económicos. Yo he tenido respuesta de dos fuerzas armadas que me han dado el informe, y el ejército, bueno, en este tema no me lo ha alcanzado a dar. Creo que hay que seguir trabajando para que esto ocurra. Yo creo que las Fuerzas Armadas Argentinas tienen el detalle y el informe de detenido de cada uno de lo que está, de dónde ha estado y en qué lugar ha estado. ¿Cuál es el peso del gobierno entonces? Para requerir y que urgente, porque hay mucha gente esperando. El gobierno entiende que ha cubierto un reclamo de los combatientes que estuvieron en Malvinas, de los que estuvieron combatiendo en Malvinas, en el territorio de Malvinas, y este derecho de los movilizados es un derecho en discusión, es un derecho en expectativa, que tiene que plasmarse mediante el mecanismo de una ley, de una norma que los proteja, los reconozca, les reconozca algún derecho. Porque en ese momento el ciudadano no podía negarse. Usted véngase para acá, súbase al camión y vamos. O sea, yo no podía decir quiero seguir trabajando, Malvinas no me interesa. ¿Sabe que el servicio militar era obligatorio? Bueno, entonces el Estado tiene que hacerse responsable ahora también. La situación del caso Carrasco en el año 92. Está bien, pero entonces... Lo que le digo es que bueno, esto es así. Acá hay el Estado ha cubierto realmente, le vuelvo a repetir, y el gobierno de Néstor Kirchner ha hecho un reconocimiento muy importante a los combatientes. Acá hay una cuestión que tiene que ver con los movilizados. Si a los movilizados también les corresponden los derechos honoríficos y también le corresponden los temas de la pensión.
Pero todo depende de un dato que el ejército no quiere dar o... No, lo que depende me parece que es de que el Congreso sancione una ley, que haga un reconocimiento y que este universo sea razonable y que no cualquiera pueda prenderse en este tema para defraudar al Estado. Tienen que ser aquellos que efectivamente fueron movilizados, estuvieron en situación de ir al combate o estuvieron en alguna zona de riesgo de entrar en conflicto o en combate con Chile o con los ingleses en la frontera de la cordillera. ¿Y qué detiene? ¿Qué para esto? Porque yo creo que tanto usted como diputados saben que eso ocurrió. Lo para porque hay un montón de gente que está en situaciones a lo mejor complicadas en su vida, en todo el país, en Misiones, en Corrientes y en Córdoba, y se han armado asociaciones y todo el mundo quiere subirse a este carro. Y no son todos los que fueron movilizados. Pero no tienen la capacidad de identificar cómo, no sé. Hay que hacer una tarea. Bueno, digo, pero ¿qué detiene esa tarea, senador? Detiene la tarea que el Estado no tiene una ley que le obligue a identificar a los movilizados. No la tiene. El Estado hizo un reconocimiento a los que fueron combatientes de Malvinas. No hay una ley que le diga, reconozca también el derecho a los movilizados y identifíquelos. O sea que al Estado le dice, ahora embromate. Te tocó el... No le dice eso, no, yo no quiero hacer una polémica. No, yo tampoco, pero digo... Estoy hablando con alguien que ha trabajado permanentemente. No, eso totalmente, se lo digo. O sea, no es solamente usted, digamos, usted es parte de... ¿cierto? Y yo creo que acá hay un montón de gente que está esperando, que se le ha dicho cierta expectativa. ¿Sabe qué? Lo que no hago es demagogia barata, y lo que creo que este es un tema complejo, desde el punto de vista del reconocimiento, que hay que actuar con mucha responsabilidad, y que es a los efectos de definir un universo acotado únicamente para aquellos que fueron movilizados al teatro de operaciones. Perdón, acá me están molestando, estamos trabajando en vivo, no sé quién es el señor, no sé, listo, entonces déjame trabajar, flaco. Sí. Se requiere, digamos, información, precisión y determinar claramente un universo a la gente que tiene ese derecho y que le corresponde, y no a cualquiera. Acá hubo una distorsión en el tratamiento de mi proyecto porque hubo sectores también de movilizados del Chaco, de Corrientes, que se metieron en este tema y que lo ampliaron para todo el país. Y por lo tanto para todo el país no va a salir. Para todo el país no va a salir porque no les corresponde, porque no tienen derecho, porque no estuvieron en el teatro de operaciones, porque no combatieron, ni siquiera estuvieron en expectativa de combatir. Y por lo tanto el Estado no puede ser tan generoso que regale la plata de los argentinos que cobran impuestos. Ahora, creo que sí hay un derecho de aquellos que fueron movilizados a lugares donde había riesgos, en donde incluso hubo operaciones militares, en algunos casos en la Patagonia. A esa gente hay que reconocer ese derecho. Para eso hay que ser serio, responsable, no alentar falsas expectativas y trabajar con responsabilidad. Y no tengo más nada que decir. No, simplemente que creo que estamos de acuerdo con eso, lo que sí hay que trabajar por lo que quienes merezcan, no con aquellos... Yo trabajo por los intereses de la provincia y además he tenido siempre una sensibilidad muy especial por la gente que ha sido movilizada en Malvinas. He sido como intendente uno de los primeros que ha reconocido el 2 de abril en Sierra Grande como conmemorativo, como recuerdo de un hecho histórico y fundamentalmente como reconocimiento a soldados que fueron movilizados y que fueron abandonados y olvidados durante gran parte de la etapa reciente. Y soy de los que creen que con ellos hay que tener un reconocimiento. Además ellos han encontrado en mí siempre un lugar donde hablar y dialogar estos temas. Le agradezco, senador, muy amable. Gracias a usted, muy amable. Si me permiten una pregunta, digo, pero acá visiblemente por lo que ustedes están charlando, se percibe una ausencia del Estado total, porque particularmente creo que aquel que en su momento fue dado de baja, se lo subió a un LIMOC, se le dio el fusil, se le dio el uniforme, creo que el Estado tiene que tener un registro, porque si no tenemos que estar hablando de desorganización total, porque acá, según los muchachos, han acercado a los estamentos necesarios todo lo que se necesita. Ahora yo creo que el Estado, como Estado, tiene que también perfilarse con cierta responsabilidad y tiene que saber de alguna manera quién es el trucho, quién no estuvo, quién está. Me parece que eso tiene que estar, senador. Sí, yo lo que quiero en primer lugar hacer una diferenciación. Hablamos de Estado
y no podemos confundir Estado con gobierno. El gobierno de Néstor Kirchner habilitó un trabajo muy serio en este tema, que significó el otorgamiento de pensiones a más de 20.000 excombatientes de Malvinas. Un número realmente muy importante, que ya está recibiendo el beneficio, que tiene el reconocimiento, y que este beneficio hoy me parece razonable en términos económicos. Yo he tenido respuesta de dos fuerzas armadas que me han dado el informe, y el ejército, bueno, en este tema no me lo ha alcanzado a dar. Creo que hay que seguir trabajando para que esto ocurra. Yo creo que las Fuerzas Armadas Argentinas tienen el detalle y el informe de detenido de cada uno de lo que está, de dónde ha estado y en qué lugar ha estado. ¿Cuál es el peso del gobierno entonces? Para requerir y que urgente, porque hay mucha gente esperando. El gobierno entiende que ha cubierto un reclamo de los combatientes que estuvieron en Malvinas, de los que estuvieron combatiendo en Malvinas, en el territorio de Malvinas, y este derecho de los movilizados es un derecho en discusión, es un derecho en expectativa, que tiene que plasmarse mediante el mecanismo de una ley, de una norma que los proteja, los reconozca, les reconozca algún derecho. Porque en ese momento el ciudadano no podía negarse. Usted véngase para acá, súbase al camión y vamos. O sea, yo no podía decir quiero seguir trabajando, Malvinas no me interesa. ¿Sabe que el servicio militar era obligatorio? Bueno, entonces el Estado tiene que hacerse responsable ahora también. La situación del caso Carrasco en el año 92. Está bien, pero entonces... Lo que le digo es que, bueno, esto es así. Acá hay el Estado ha cubierto realmente, le vuelvo a repetir, y el gobierno de Néstor Kirchner ha hecho un reconocimiento muy importante a los combatientes. Acá hay una cuestión que tiene que ver con los movilizados. Si a los movilizados también les corresponden los derechos honoríficos y también le corresponden los temas de la pensión. Pero todo depende de un dato que el ejército no quiere dar o... No, lo que depende me parece que es de que el Congreso sancione una ley, que haga un reconocimiento y que este universo sea razonable y que no cualquiera pueda prenderse en este tema para defraudar al Estado. Tienen que ser aquellos que efectivamente fueron movilizados, estuvieron en situación de ir al combate o estuvieron en alguna zona de riesgo de entrar en conflicto o en combate con Chile o con los ingleses en la frontera de la cordillera. ¿Y qué detiene? ¿Qué para esto? Porque yo creo que tanto usted como diputado saben que eso ocurrió. Lo para porque hay un montón de gente que está en situaciones a lo mejor complicadas en su vida, en todo el país, en Misiones, en Corrientes y en Córdoba, y se han armado asociaciones y todo el mundo quiere subirse a este carro. Y no son todos los que fueron movilizados. Pero no tienen la capacidad de identificar cómo, no sé. Hay que hacer una tarea. Bueno, digo, pero ¿qué detiene esa tarea, senador? Detiene la tarea que el Estado no tiene una ley que le obligue a identificar a los movilizados. No la tiene. El Estado hizo un reconocimiento a los que fueron combatientes de Malvinas. No hay una ley que le diga, reconozca también el derecho a los movilizados y identifíquelos. O sea que al Estado le dice, ahora embromate. Te tocó el... No le dice eso, no, yo no quiero hacer una polémica. No, yo tampoco, pero digo... Estoy hablando con alguien que ha trabajado permanentemente. No, eso totalmente, se lo digo... o sea, no es solamente usted, digamos, usted es parte de... ¿cierto? Y yo creo que acá hay un montón de gente que está esperando, que se le ha dicho cierta expectativa. ¿Sabe qué? Lo que no hago es demagogia barata, y lo que creo que este es un tema complejo, desde el punto de vista del reconocimiento, que hay que actuar con mucha responsabilidad, y que es a los efectos de definir un universo acotado únicamente para aquellos que fueron movilizados al teatro de operaciones. Perdón, acá me está molestando, estamos trabajando en vivo, no sé quién es el señor, no sé. Listo, entonces déjame trabajar, flaco. Sí. Se requiere, digamos, información, precisión y determinar claramente un universo a la gente que tiene ese derecho y que le corresponde, y no a cualquiera. Acá hubo una distorsión en el tratamiento de mi proyecto porque hubo sectores también de movilizados del Chaco, de Corrientes, que se metieron en este tema y que lo ampliaron para todo el país, y por lo tanto para todo el país no va a salir. Para todo el país no va a salir porque no les corresponde, porque no tienen derecho, porque no estuvieron en el teatro de operaciones, porque no combatieron, ni siquiera estuvieron en expectativa de combatir, y por lo tanto el Estado no puede ser tan generoso que regale la plata de los argentinos que cobran impuestos. Ahora,
Creo que sí, hay un derecho de aquellos que fueron movilizados a lugares donde había riesgos, en donde incluso hubo operaciones militares, en algunos casos en la Patagonia. A esa gente hay que reconocer ese derecho. Para eso hay que ser serio, responsable, no alentar falsas expectativas y trabajar con responsabilidad. Y que no tengo más nada que decir. No, simplemente que creo que estamos de acuerdo con eso. Lo que sí hay que trabajar por lo que quienes merezcan, no con aquellos. Yo trabajo por los intereses de la provincia y además he tenido siempre una sensibilidad muy especial por la gente que ha sido movilizada en Malvinas. He sido como intendente uno de los primeros que ha reconocido el 2 de abril en Sierra Grande como conmemorativo, como recuerdo de un hecho histórico y fundamentalmente como reconocimiento a soldados que fueron movilizados y que fueron abandonados y olvidados durante gran parte de la etapa reciente. Y soy de los que creen que con ellos hay que tener un reconocimiento. Además, ellos han encontrado en mí siempre un lugar donde hablar y dialogar estos temas. Le agradezco, senador, muy amable. Gracias a usted, muy amable.